Buenas noches, profe. Buenas tardes, profesor. Tardes, profesor. Buenas. Buenas tardes, chicos, buenas tardes. Bien, ya hay 9, ¿no? Hay 9 participantes. Muy bien, chicos. Ahorita comenzamos, ¿ya? Un minuto más nada más de tolerancia y comenzamos, ¿ya? Bien. Bien, vamos a compartir pantalla, chicos. Bien, ahí está. Bien, hoy día vamos a hacer una práctica de triángulos, ya pensando en la otra semana que son los exámenes, chicos, ¿ya? Y incluyendo por ahí algunos ejercicios que faltan tomar en cuenta de repente, ¿no? En lo que es de triángulos, ¿ya? Bien, a ver, veamos. A ver, vamos a ver primero quiénes están presentes, ¿sí? Está Yanice, Yardel, Jimena, María Valladares, María Cristina, Mía Mecola, Ronaldinho, Fabio Guamanchumo, André Hinojosa. No se conecta Yardel todavía. Así, ahí está Yardel. Ya. Bueno, les voy... Buenas tardes, chicos, buenas tardes. A ver, les voy diciendo lo siguiente, ¿sí? Por favor, a partir de esta clase, quiero que todos me comiencen a activar sus cámaras, ¿ya? Porque yo quiero ver si verdaderamente están atendiendo, porque a veces yo llamo y no contestan, ¿sí? Y entonces voy a calificar, eso de ahí va a ser con nota, por si acaso, ¿eh? Aquel que no contesta, yo no lo veo activado su cámara, va perdiendo puntos en la clase, ¿ya? Listo. Además, acá yo observo quienes tienen cámara y quienes no tienen. Quien no tiene, de hecho, no va a poder poner, ¿no? Pero acá se ve. ¿Ya, chicos? Bien. A ver. Comenzamos entonces, chicos. Si ustedes recuerdan lo que hemos hecho en la clase anterior en geometría, este ángulo que vemos aquí, ¿sí? Este ángulo que vemos acá, a ver aquí, de 50 grados, ¿qué tipo de ángulo es, Jimena? A ver, en primer lugar, reconóceme qué tipo de ángulo es 50 grados. A ver, Andrea, ¿qué tipo de ángulo es 50 grados? 170. No. ¿Qué tipo de ángulo? Mira, ve, este 50 grados que ves acá, ¿qué tipo de ángulo sería si tú piensas en el triángulo ABC? A ver, te la pongo de otra manera. En un triángulo, ¿qué clase de ángulos se encuentran? Los elementos de un triángulo son vértices, lados y ángulos. Pero los ángulos se dividen en dos: internos y externos. Ya, ahora sí, 50 grados, ¿qué tipo de ángulo sería entonces? Según lo que he dicho. ¿Interno o externo? Externo. Externo, pues porque está fuera del triángulo. Bien. Y precisamente sobre este ángulo externo hay una propiedad que dice que este ángulo externo es igual a la suma de los dos internos no adyacentes a él. Adyacente es el ángulo que está a su costadito, a su lado, ¿sí? Y que forma línea recta. Entonces, en este caso, como 50 es el ángulo externo, 50 grados entonces, ¿a qué va a ser igual? 50 grados va a ser igual a la suma de los otros dos. ¿De quién? De X y 35, en los cuales ninguno de ellos es adyacente a 50. Ya, ahí estamos. Bien, chicos. Entonces, ¿cuánto vale X? Creo que al toque sabemos, ¿no? La respuesta, porque es una simple ecuación. ¿Cuánto? 15. 15, 15, porque el 35 pasa a restar.
Entonces tendría 50 menos 35, chicos. Ya, 50 menos 35. Y en el otro lado me queda X, ¿no? Entonces, X, ¿cuánto vale? 15, ¿cierto? Puedo escribirlo al revés, no hay problema, ¿ya? 15. Ya, como ves, estuvo sencilla la pregunta, ¿no? Mucho espacio quedó. No importa. Ya está. 15 grados. Pasamos entonces a otra pregunta. ¿Ya? Pasamos a otra pregunta, chicos. Profesor, Dime, Ronaldinho. ¿sus exámenes van a ser igual a la vez pasada? Ya. Con respecto a los exámenes, esta vez ha habido ya mayor regularidad en las clases. Hemos tenido regularidad ya. Hay clases, tanto en aritmética, en todos los cursos tenemos clases. ¿Sí? Por lo tanto, los exámenes va a ser de los temas que hemos tratado en el segundo bimestre. Salvo que yo mañana les estoy juntando todos los temas, incluidos los videos. Ya tengo algunos que he logrado subir, ¿sí? Y algunos que por problemas de internet, por decir, se me lograron en el camino, ¿no? O sea, Sí, no se profe, pero pudo grabar. No se pudo yo me, grabar en mi ref- computadora. Pero los que yo ya me tengo refiero. grabados, los voy a publicar. Los voy a mandar al WhatsApp del grupo y ustedes los descargan o lo miran en el momento que quieran como repaso. ¿Entendido? Sí, Inclusive pero ahí van a tener los ejercicios resueltos, ¿cierto? ¿Ya, chicos? profesor, yo me refiero a si otra vez lo va a mandar así a Classroom y nosotros lo imprimimos y se lo enviamos por Exacto, foto. exacto, sí. Sí, así va a ser, ¿ya? Esa va a ser la mecánica. La misma mecánica va a ser por el momento. Ya, por el momento va a ser esa la mecánica. Pero yo lo subo al Classroom faltando 3 minutos para la hora indicada que coordinemos, ¿ya? De tal manera que el tiempo que tienen es el mismo. No nadie que lo pueda descargar antes, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, más o menos 3, 5 minutos antes, ustedes ya imprimen su examen, ¿sí? Tengan en cuenta eso, ¿ya? Y el resto de alumnos, si quiere tener mayor facilidad, de repente en un dispositivo tiene el examen, si no, no tiene impresora, y con el otro va desarrollando, ¿no? Y lo envía, ya la foto. Ya vayan tomando las previsiones del caso. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, acá tenemos lo Profesor, siguiente. Sí, dime. me sale 30. Ya, muy bien. No, no sale 30. A ver, Ronaldinho, mira, hijo. ¿Este qué tipo de triángulo es? Tengo acá una señalización con 2 rayitas y en el otro lado también. Es paralelo. No, eso no es paralelo, Isósceles. Es que Ronaldinho. diga, es igual. Isósceles. Son iguales, claro, son iguales. Entonces es un triángulo isósceles, porque son solamente 2 de sus lados son iguales. Bien, en un triángulo isósceles, los lados que se oponen a los ángulos iguales también son iguales. Entonces, si acá vemos que vale 80 grados, el otro ángulo también tendría que ser 80 grados. ¿De acuerdo? Y la suma de los tres, ¿cuánto tiene que salir? 180. 180. ¿Cierto? Sí, es Entonces yo 20. tendría X. Ahí están, miren, chicos. Ya, ahí están, chicos, miren. X más 80 más 80. ¿Cuánto tendría? X más 160, ¿verdad? Sí, chicos, miren, las ecuaciones son sencillas, ¿ah? Son sencillas. Claro que nos vamos a encontrar algunos problemas, un poquito más de dificultad, pero aprendan lo básico y van a ver que el resto se hace fácil. Sale Bien, 30. chicos. ¿Cuál 30? Sale 20. 20, 20. ¿Qué pasa, María Cristina? El 160 pasa a restar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, por cuestión de tiempo, yo escribo la respuesta directa, ¿cierto? Aparte que saben restar, ¿no? Aunque a veces se equivocan. Esperemos que nos sigan así, ¿eh? Ya, 20 grados, chicos. ¿Ya? Les comento, ustedes son el año que les toca este año defender al colegio. Y espero que lo hagan bien. Y no me refiero a concursos. Sí, ya concursos es muy aparte y eso ya voy a conversar en su momento con ustedes. Disculpen, estoy marcando 80 es 20, ¿no? Pero acá está 20, bajito estaba. Ustedes saben que el año pasado hubo una evaluación censal, ¿no? Pero a ustedes no les tocó. Este año les va a tocar a ustedes. Y espero, chicos, que verdaderamente aprovechen todo lo que se les está enseñando, ¿ya? Para que den Profesor, un buen y examen censal. y Dime, cómo va a hijo. ser así? ¿Y cómo va a ser por virtual?
Será virtual, pues hijo, igual que ha sido que es en todo, ¿no? Salvo que lo postergue para el otro año. No sabemos todavía. Pero esperemos que lo hagan bien ustedes, pues, ¿no? Sea como sea la situación, lo hagan bien. A ver, veamos. Porque de alguna u otra forma el Ministerio de Educación va a evaluar la calidad de enseñanza que se ha impartido durante este año, pues, ¿no? Creo que va a haber mucha más preocupación sobre todo, ¿no? Bien, chicos. A ver, ¿recuerda alguien esta propiedad? ¿Cómo le llamábamos? Tenía la forma de un animalito que vuela. Una mariposa, de la mariposa. Una mariposa, ¿cierto? También tiene la forma de cuando te vas a la fiesta, bien elegante. La corbatita Michi, ¿no? La Michi, ¿ya? A esta propiedad se le llama la propiedad de la mariposa o la corbatita Michi. ¿En qué consiste la corbatita Michi o mariposa? En lo siguiente, miren chicos, es fácil esta propiedad. Es fácil. Estos dos ángulos que vemos acá, su suma va a ser igual a la suma de estos otros dos. Por obvias razones. Porque miren, el tercer ángulo es el mismo, porque están opuestos por el vértice. Entonces la suma, lo que les falta a estos dos para hacer 180 es lo mismo que lo que les falta a estos dos ángulos. Claro, ¿no? Entonces miren, ve. Mi ecuación es sencilla. Sumaría x más el ángulo teta. Y esa suma tendría que ser igual a lo que tengo en el otro lado. ¿Qué tengo en el otro lado? 30 grados más teta, ¿sí? 30. Sí, profesor, pero más x es igual a 30. Ya, entonces, ¿qué pasa? Se van las tetas, miren, ve. Teta por aquí y teta por acá. ¿Con qué me quedo? Con 30 grados nada más. Listo. Facilito, ¿cierto, chicos? Se fueron las letras teta. Ya, las letras griegas. Teta, teta. Pero ya sabes que esa teta se escribe así, ¿no? Bueno, ustedes ya no se ríen ya porque ya saben ya. ¿No? Antes nos dábamos de chistosos teta. Ahí está. Sí, la letra griega teta se escribe así. El año pasado, cuando el director estaba nombrando los nombres de todos los profesores, sí. Y yo había escuchado Tetín y yo ya me iba a reír, pero tuve Tetín, no, era Quetín. Y era Quetín, yo había escuchado Tetín. Sí, hija. Muy bien. Entonces, miren, ya recordamos una de las propiedades básicas de acá que se trabaja con los triángulos. Acá tenemos otra propiedad, chicos. ¿Y cuál es esta propiedad? Acá vamos a aplicar la propiedad del teorema de la existencia. ¿Qué significa existencia, chicos? Por ejemplo, yo te digo, dibújame un triángulo y ponle medidas. Y tú pones cualquier número que se te ocurre. ¿Cierto? Pero resulta que en la práctica, si tú quisieras formar ese 5 triángulo... 5 es menor y 8 es mayor. Sí, pero espérame, hijita, espérame un momentito. Entonces, si tú pones cualquier valor, puede que sí, se pueda formar ese triángulo. Pero también puede que no. ¿Y cuál es la condición que tenemos que cumplir para que ese triángulo tú puedas verdaderamente a escala, con tu reglita, con todas las medidas del caso, dibujarlo o construirlo, ¿no? Con elementos, digamos, si quieres hacer de listones de madera, ¿no? Por decir, construir un triángulo con esas medidas. Bien, tiene que cumplir las siguientes condiciones. Este es el lado desconocido, mira, X. ¿Ya? Cualquiera de ellos podría ser el lado desconocido. ¿Qué tiene que cumplirse? Que ese X tiene que ser mayor que la diferencia de los datos que faltan. En este caso, ¿quién? 8 y 5, ¿no? La medida de los otros dos lados. Como 8 es el mayor, 8 iría como minuendo y 5 como sustraendo. ¿Ya está? Y en el otro lado, o sea, X es mayor que la diferencia, pero tendría que ser menor que la suma de ambos. Entonces, menor que 8 más 5. ¿Sí? Quiere decir que X, ¿entre qué valores fluctúa? Fluctúa entre 3 y 13. ¿De acuerdo? Ahí sí sería factible construir cualquier triángulo. O sea, X podría ser 3.10 centímetros, inclusive 3.001 centímetros. Basta un poquitito que lo muevas, ya vas a cuadrar ese triángulo, vas a poder dibujarlo. El máximo Puede ser 9, 11 o 10. Exacto. Si hablamos de valores enteros, miren, si hablamos de valores enteros de X, acá le voy a poner una simbología, ¿sí? X enteros. ¿Cuáles serían los valores que puede asumir X? El 4, ¿sí? El 5, el 6, y así sucesivamente. ¿Hasta llegar a qué valor? 12. Al 12. Al 12, ¿cierto? Entonces por acá le pongo puntos suspensivos. Entonces en las alternativas nomás puede ser o 9 o 11. A ver. Es el 12. ¿Qué hice? Interpretemos bien la pregunta.
A ver, escúchenme, chicos. Interpretemos bien la pregunta, ¿sí? Porque a veces es cuestión de interpretación. A veces hacemos esto, pero no interpretamos la pregunta. Haya el máximo valor entero, haya. Estos son los números enteros. Ya la primera parte ya está interpretada. Entonces, tú lo que tienes que interpretar es que si hablamos de valores enteros, 4 sería el mínimo de los valores que puede tomar X. Ese es el mínimo. Entonces, si 4 es el mínimo, ¿quién sería el máximo? 12. El 12. 12, pues. Y esa sería precisamente la respuesta, porque me está pidiendo cuál es el máximo valor entero. Entonces yo busco acá, 12. La pregunta puede variar, te pueden pedir el mínimo, te pueden pedir hállame la suma del mínimo valor y máximo valor entero que puede tomar X, ¿no? La pregunta puede variar, la cosa está que tú interpretes bien, ¿ya? ¿Entendido entonces, no? Está fácil, ¿ya? Por un lado la diferencia, por el otro lado la suma. Y acá encapsulamos los valores, ¿no? Solamente los que intermedios, enteros, ¿ya? Muy bien, chicos, pasamos a otra diapositiva. Bien. A ver, para no estar borrando cada rato, vamos a trabajar con el otro pincel mejor. A ver, por acá. Mucho rojo, vamos a trabajar con el negrito. Aquí está. A ver, miren esta pregunta. Dice, calcula X más Y. X más Y. Son dos incógnitas, ¿no? Pero te piden la suma. Entonces, escúchame bien. Tú en los problemas no necesariamente tienes que hallar los dos valores. A veces tu problema se adecua para que tú encuentres directamente lo que te pide, ¿ya? Y no te vas a romper la cabecita pensando quién es X, quién es Y, porque en realidad podrían ser muchas soluciones, ¿sí? Hasta infinitas, podríamos decir. ¿Ya? Si hablamos con decimales y todo. Miren, chicos, entonces. ¿Qué tipo de ángulo es X, María Cristina? Si pensamos en el triángulo ABC, externo, ¿cierto? Y también sería externo. Tengo dos externos, me faltaría uno para tener los tres. Entonces, lo voy a buscar. ¿Dónde lo busco? Acá, por acá. Prolongo esta línea. ¿Sí? El lado AB lo estoy prolongando. Y al prolongar, entonces, esa prolongación con el lado BC, que es el que sigue, forman el siguiente ángulo externo. Como 80 es el valor del ángulo interno, el respectivo externo, ¿cuánto vale? ¿Alguien sabe? 10. 100, claro, pues porque entre 100, los perdón, dos suman 180, no te olvides. Si tú formas una línea recta, esos ángulos van a sumar 180. Ya está. Ya tengo 100, chicos, miren. Entonces está fácil. ¿Qué voy a hacer, chicos? ¿Qué debo hacer? Entonces, por propiedad, acá lo voy a poner así, miren, ese ángulo E. O sea, por propiedad de sumatoria de ángulos externos, yo sé por propiedad que esa suma tiene que ser ¿cuánto? ¿Alguien se acuerda? 360. 360, correcto. 360 grados. Miren, ve, ya tengo la suma de ángulos externos, ¿sí? 360 grados. Bien, entonces voy a sumar esos ángulos externos. ¿Quiénes son? X, ¿qué más? X más Y más 100, ¿no? más 100. Más 100, que es el valor que encontré. Y eso debe ser No, igual 100, a porque 80 360. está. Y esa suma tiene que ser ¿cuánto? 360 grados, ¿verdad, chicos? Ahí está, ve. Ya, entonces, X más Y, ¿cuánto vale? ¿Ya lo vieron? 260. Correcto, porque el 100 va a pasar a restar, ¿cierto? Entonces acá X más Y sería 260 grados. ¿Ya, chicos? Bien. A ver, de aquí en adelante, ¿ustedes cómo voy a controlar la asistencia también? A la hora que va a terminar la clase, antes que termine, ustedes van a escribir su nombre. Van a escribir su nombre al entrar. ¿Ya? Ni bien entran a la plataforma, ¿no? Porque a veces ustedes, como están permitidos entrar antes que yo, ¿sí? Sino que yo a veces entro 1 minuto después o 2 minutos después porque estoy en otra clase. Entonces, mientras grabo la clase, ahí demoro, ¿no? Entonces, pero eso da tiempo a que se concentren todos ustedes. Entonces, ustedes van poniendo ahí presente, 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 presente. Yo después reviso el chat y veré quiénes llegaron puntuales y quiénes llegaron tarde a la clase. ¿Sí? Porque de repente alguno va a llegar bien tarde, ya faltando 2 minutos, y va a poner presente. Y ese no es el caso, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, de esa forma voy a controlar yo la asistencia de ustedes. ¿Ya? Ahorita Pasen la voz a sus compañeros.
¿Ya? A los que están faltando. Esta Bien. vez vamos a poner al final de la clase. Sí. Ya, hoy día van a poner al final de la clase, porque no lo han puesto al principio, pero al principio tomé asistencia. ¿Sí? Los que estaban presentes. Bien. A ver, chicos. Acá tenemos otra figurita. Dice, si el triángulo ABC es equilátero, dice. A ver, María Fernanda. Si un triángulo es equilátero, ¿podemos saber cuánto mide cada uno de sus ángulos? Se supone lo igual. A ver, María Fernanda, ¿sabes o no sabes, hija? No. No. ¿Alguien que sepa cuánto Sí, mide cada yo. ángulo de un triángulo equilátero? 60. 60, chicos. Porque los tres ángulos son iguales. ¿Y a cuánto lo voy a igualar esa suma? A 180. Entonces tendría 3 teta igual a 180. ¿Cuánto valdría cada ángulo teta? 60 grados, ¿no? Entonces, mírame, eso me va a servir para yo colocar acá un dato que no me lo han dado directamente. No me lo han dado directamente, pero sí indirectamente. Ah, ya, aquí es 60. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá también sería 60. Y arriba también tendríamos 60. ¿Sí? Toda esta abertura, aquí lo estoy poniendo afuera, para que no se amontone, 60 grados, miren chicos. Entonces, mira, si tú observas lo que voy a hacer ahorita, ¿me puedes decir tú qué propiedad quiero aplicar? Mira, estoy dibujando prácticamente este triangulito. Sí, bueno, acá se me corre un poquito, pero no importa. Ya, ahí está, este es el triángulo que tengo ahorita. ¿Qué propiedad aplicarías tú para hallar el valor de X? De este triángulo, ¿qué ángulos conoces? Solamente conoces 180 es igual a X. A ver, no. Mira, a ver, de este triángulo, del triángulo B, C, y a a ver, vamos a ver, a este punto le voy a poner una letrita, ¿sí? A ver, espérense un momentito. Estoy cogiendo resaltador. Acá, pluma. Ya, mira, ve. A ver, A, B, C, ya, a este punto de intersección lo voy a llamar D, ya. En el triángulo B, C, D, ¿qué sucede? Tengo dos ángulos conocidos, 60 y X. Bueno, al menos lo conozco como X. Y fuera de él, mira, ve, observa, tengo 80. O sea, 80 sería el ángulo externo del triángulo BCD. Ah, ya, entonces, ¿qué puedo decir? Que si a 60 yo le sumo X, esa suma, ¿cuánto tiene que darme? A ver, ¿si entendieron? ¿Cuánto tiene que darme esa suma de 60 más X? 80. 80, pues el ángulo externo, ¿verdad? El ángulo externo. Entonces, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto 20. valdría X? 20. 20, ¿cierto? X valdría 20 grados. Ahí está. X valdría 20 grados. Buscamos la B. ¿Vieron, chicos? Adecuamos nuestro gráfico. A veces no necesito todo el gráfico. Tengo que ir donde tengo el dato. ¿Sí? Tengo dos ángulos no adyacentes a 80. 80 es externo, 60 y X son internos. La suma, 80. Ahí está. Asunto resuelto. Ya, pasamos entonces al siguiente problema. Bien. A ver, Mía. Mía, este problema se parece, creo, al primero que hemos hecho. Dime, ¿qué propiedad se aplica acá, Mía? A ver, te hago de otra forma la pregunta. 80 menos alfa y 40 más alfa, ¿qué tipo de ángulos son? ¿Internos o externos? Interno. Internos, ¿cierto? Y 2x sería externo. Y ninguno de los dos es vecinito de 2x. Por lo tanto, entonces puedo aplicar la fórmula del ángulo exterior. El ángulo externo 2x va a ser igual a la suma de los otros dos no adyacentes a él. ¿Quiénes son? 80 grados menos alfa, ¿sí? 80 grados menos alfa, y le sumo el otro ángulo. ¿Quién es el otro ángulo? 40 más alfa, mira. Eso es todo. Si yo ya di este paso, mi problema prácticamente está resuelto. Ahí está. Miren, chicos, ¿qué hacemos ahora? Quita las alfas. Se van las alfa, ¿no? ¿Cierto? Se van las alfa. ¿Por qué? Porque una es positiva y la otra es negativa, ¿no? Listo. Y representan lo mismo. Entonces, ¿qué me queda? A ver, entonces me queda que 2 veces X,
¿sí? 2 veces x va a ser igual a 80 más 40, o sea, 120 120. grados, ¿sí? 120 grados. Entonces, ¿cuánto vale x, chicos? 60, ¿no? 60. 60 grados. ¿Sí, jovencitos? Quedó claro entonces, ¿no? Buscamos aquí 60, por acá está. 60 grados. Bien. En este otro ejercicio, ¿qué observamos, chicos? Profesor, ahí me sale 45. 45. A ver, vamos a ver si es cierto. Mira, acá tengo un ángulo alfa, ¿sí? Acá, en esta esquinita acá. Ah, pero me dicen que BF es bisectriz. ¿Qué era la bisectriz? Era el rayo que partiendo de un vértice va a dividir el ángulo total en 2 partes iguales. Ah, entonces si acá tengo alfa, quiere decir que la otra mitad sería alfa, porque son mitades, pues. Listo. Si se dan cuenta, ya completé todos los ángulos de este triángulo, ¿no? Tengo 50 y este ángulo ahora se llamaría 2 alfa y 40. Ah, ya. Sí 50. sería 45 porque la mitad de 90 es... Exacto, mira, ve. 50 más 40, mira, lo voy a abreviar, ¿ya? 50 más 40 es 90. Y me faltaría sumarle los alfas, que son 2. Y esa suma, estamos hablando de suma de ángulos internos, sería 180. ¿Sí? 180 grados. Luego entonces 2 alfa, ¿a cuánto va a ser igual? Ese 90 pasaría a restar. ¿Cuánto me queda? 90 grados. Entonces alfa vale 45. ¿Vieron, chicos? Ustedes resuelven ya las ecuaciones mentalmente, y eso es bueno, ¿no? Buscamos, aquí está, la letra E. ¿Ya, chicos? Bien, muy bien. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Bien. A ver, este problemita, ve. Mira, ve. Acá tengo una línea que está cayendo de forma perpendicular. Acá hay un ángulo de 90. Y si en este lado hay 90, en el otro lado también tendría 90, ¿verdad? ¿Sí? Para que sume 180. Bien. ¿De qué me sirve, profesor, si yo quiero X? Espérate, con calma. Ahora, ubícate en este triángulo nada más. B, lo voy a llamar H. A ver, en el triángulo BHC, ubícate. BHC, ya está. Si acá es 55, y como tengo un ángulo de 90, lo que va a ir aquí, en esta abertura, va a ser lo que falta para 90. ¿Cuánto falta para 90, chicos? 35, ¿no? 55 más 5, 60, me faltaría 30, entonces acá sería 35 grados, ahí está. 35 grados. Ya está. Ya. Yo quiero este ángulo. Yo quiero X. Ah, pero miren, chicos, ven. Ya lo vi. Justo, mira, que estaba señalando X. Si yo quiero X, va a ser igual que este ángulo, ¿sí o no? ¿Qué propiedad habría acá, chicos? Opuestos por el vértice. ¿De acuerdo? Ángulos opuestos por el vértice. Si este es X, este también sería X. ¿Cierto? Ah, entonces X con 35 deben sumar 90, dado que acá tengo otro ángulo de 90. O sea, son Sale complementarios. 55. ¿Cuánto? 5, 5. 5, 5, correcto. X más 35, yo de frente digo que es igual a 90. Por lo tanto, X vale 55. Una pequeña acotación. ¿Qué pasaría si mi incógnito hubiera estado acá, la X acá? Fácil, pues mira. Si tengo 90, y acá también tengo 90, se iban los 90, ¿no? Porque la suma de estos dos iba a ser igual a la suma de estos dos. Y al toque yo decía que este ángulo de aquí valía 35. ¿Cierto? Ya, entonces en este caso ha salido 55. Este problema ya pues parece de sexto grado de primaria, miren, chicos. Todo este segmento vale 7. Pero me están diciendo que esta línea es mediana. ¿Qué era la mediana? La mediana es aquella línea que partiendo de un vértice llega al lado opuesto y lo divide en 2 segmentos congruentes, o sea, de igual medida. Como a mí me están diciendo que esto vale R, entonces esta porción también vale R. Y R más R es 2R. Y ese 2R es igual a ¿cuánto? A 7, ¿verdad? Según lo que tenemos ahí. 3.5. ¿Sí? Claro, 3.5. Ya está. Problema resuelto. ¿Mediana es igual que bisectriz? No. Tiene más o menos el mismo significado, pero la mediana es el rayo que parte del vértice
al lado opuesto. Y a quien divide en partes iguales es al segmento opuesto. En cambio, la bisectriz, ¿a quién divide en partes iguales? Al ángulo de donde está partiendo. Si este ángulo fuera 80 grados, dividiría en 40-40. ¿Ya? No confundir entonces esos conceptos, ¿ya? No confundir, chicos. ¿Ya? Una cosa es mediana y otra cosa es bisectriz. Bien. Aquí tenemos, miren, esta línea. Mira, ubícate acá primero. Este es un triángulo, ¿cierto? La parte superior. La parte inferior también es un triángulo. Pero me conviene ubicarme en la parte superior. Ya. Si yo pienso en este triángulo, la parte inferior son líneas que están partiendo de las prolongaciones. O sea, es una bisectriz exterior, mira. Y esta también sería otra bisectriz exterior. ¿Ya? Cuando se presente este tipo de problemas, el ángulo interesante aquí, ¿quién es? El ángulo interesante es este. ¿Sí? Este de aquí. El X. ¿De acuerdo? El X es el interesante ahí. A ver, vamos a ver. Vamos a borrarlo porque está muy opaca la tinta ahí. Ya. Entonces vamos a ver ahorita. Ya. Entonces miren qué sucede acá. Este ángulo formado por las bisectrices exteriores, ¿a qué es igual? X es igual a 90 grados, escuchen bien, ¿ya? Porque esta es la propiedad. A 90 grados, ¿sí? Menos la mitad del tercer ángulo. ¿A quién se refiere cuando dice el tercer ángulo? Yo podría decir que este ángulo interno es el primer ángulo. Este otro ángulo interno es el segundo ángulo. El tercer ángulo es el que no interviene. ¿Sí? Algo como en el ángulo externo. Ah, ya. Entonces, le voy a sacar la mitad al tercer ángulo. ¿Quién es el tercer ángulo? 80, ¿ve? ¿Por qué no le pone de frente? Entonces, ese 80 lo divide entre 2. ¿Cuánto vale X entonces? Sería 90 menos 40, ¿verdad? ¿Sí? 90 grados menos 40 grados. 50. 50. Y esa es la respuesta. X vale entonces 50 grados. ¿Ya? X vale entonces 50 grados. ¿Ya? Bien. La respuesta a la letra A. El siguiente problema, si tú te das cuenta, también es de bisectrices, ¿ya? Es la otra fórmula. Acá podríamos decir que la fórmula, el ángulo que forman las bisectrices es 90 menos la mitad del tercer ángulo, ¿ya? Se dice menos la mitad del tercer ángulo, o sea, el que no forma las bisectrices, ¿ya? Este de acá. Aquí, ¿quién no forma las bisectrices? Este, el de arriba, alfa. ¿Cuál es la propiedad acá? La propiedad, por ser bisectrices interiores, es 90 grados también, pero acá no se resta, acá se suma. Más la mitad del tercer ángulo. En este caso, el tercer ángulo es alfa. Voy a ponerle alfa, ¿ya? Aunque voy a ponerle teta mejor para que sea una sola simbología, sobre 2. Esa es la fórmula, ¿ya? Esto de aquí es la fórmula en general. Entonces, lo único nomás reconocer a quién representa el ángulo teta. Teta representa el tercer ángulo que no interviene. ¿Quién es? Alfa en este caso. ¿Y quién es X? X es este. Este es el ángulo que forma las bisectrices. Ah, en este caso, entonces no lo llamaría 3X. ¿Cómo lo llamaría? 3 alfa, ¿verdad? Ahí está, 3 alfa. 3 alfa. Y ese 3 alfa, ¿a qué es igual? Es igual a 90 grados más la mitad del tercer ángulo. En este caso no lo conozco. Está como incógnita. Alfa medios. Sí, ahí está, alfa medios. ¿Qué sacamos, chicos? Sacamos el mínimo como un múltiplo. Vamos a ver, ojalá me alcance el tiempo para terminarlo este. El mínimo sería 2, ¿no? Acá le pongo 1 y acá le pongo 1. 2 entre 1, 2. Por 3, 6 alfa, miren. 2 entre 1, 2. Por 90, 180. ¿Sí? 180. 2 entre 2, 1. Por X, X. O alfa, que digo. Este alfa va a pasar a restar. Entonces me va a quedar 5 alfa igual a 180. ¿Sí? Pero ese 180, entonces, el 5 va a pasar a dividir. ¿Cuánto valdría alfa? Alfa valdría 36 grados. Chicos, vuelvan a conectarse, ¿ya? Profe, para terminar los dos... Sí, sí. ¿podría repetir desde el mínimo con un múltiplo? Sí, por favor, Ya. porque no la entendí. A ver, 2 entre 1, 2. El mínimo es 2 porque es el único denominador. Divido y multiplico. 2 por 3, 6. 2 entre 1, 2. Por 90, 180. 2 entre 2,